Muy buenas tardes, mi nombre es María José Díaz, soy estudiante del Colegio San Gabriel Arcángel, Los Ángeles. Nos encontramos hoy en esta entrevista que se enmarca dentro de una actividad de mi electivo Lectura y Escritura Especializadas, cuyo objetivo es entender y profundizar acerca de personas que han elegido el camino de la pedagogía en el ámbito profesional. La pedagogía está entendida como la ciencia y el arte de enseñar. Esta constituye a una comunidad especializada la cual no solamente se preocupa de entregar conocimientos, también se preocupa de formar personas, valores y futuros. Implica una formación constante, compromiso social y una muy gran vocación por el servicio. Hoy, mediante esta entrevista, queremos conocer un poco más acerca de este camino que toman nuestros profesores en Chile, saber por qué han pasado, qué desafíos han vivido y qué beneficios también han tenido. Por eso, hoy me encuentro junto a Cristian Mundaca, docente con formación en pedagogía, trabajando en la escuela en Nogal, con una duración de 13 años de experiencia en el ámbito educativo. Le agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué lo motivó a estudiar pedagogía? Creo que se me cruzó la pedagogía por un tema netamente de cambio social. Debo entender la pedagogía como el motor de cambio social que tenemos nosotros como sociedad para poder brindar herramientas a todos los niños y niñas de nuestra sociedad que se puedan desarrollar su máximo potencial para de esta manera hacer un aporte a la sociedad. Yo creo que la pedagogía, mi motivación fue esa, el verla como un motor de cambio social. ¿Cómo fue el proceso de ingreso a su carrera? Bueno, antiguamente nosotros rendíamos la PSU, ¿sí? PSU en el 2007 aproximadamente, y existía un ranking, creo que es como el día de hoy, todavía existe un ranking de las carreras donde uno postula en base al puntaje que obtengamos, en este caso, mayor ponderación, si no me equivoco, en lenguaje y matemática. Y nosotros hacíamos la postulación normal que ustedes hacen hoy en día, que es la misma, donde elegíamos opciones, ¿cierto? Y obviamente íbamos quedando en la primera opción o segunda opción dependiendo del puntaje que obtuviésemos en la PSU. ¿Qué aprendizajes marcaron su formación como docente? El aprendizaje que me fueron brindando las diferentes prácticas que nosotros tuvimos en la universidad. Por lo menos la malla curricular de la Universidad de Concepción caracterizada por tener varias prácticas intermedias. Entonces eso nos permitió a nosotros en diferentes ramos, ¿cierto?, ir tomando práctica en distintas escuelas y en distintos contextos. Me refiero, ya sean escuelas municipales, escuelas rurales, escuelas particulares subvencionadas o incluso en escuelas particulares pagadas. Y esto a nosotros nos permitió ir conociendo la realidad de las escuelas. Ya yo creo que ese tipo de vivencias o experiencias me marcó en cuanto al aprendizaje que yo pude obtener en base a estas prácticas. Y hasta el día de hoy, ¿cierto?, creo que son aprendizajes que uno lleva consigo y que marcan también el trabajo que yo pueda realizar hoy en día en mi ámbito laboral, en la escuela donde estoy desempeñándome. Interesante. ¿Qué significa para usted ser profesor? Ser profesor creo que significa todo. La pedagogía, como se lo dije al principio, para mí tiene una motivación de un cambio social. Y creo yo que profesor para mí, el significado es igual a ser un agente de cambio. Más aún si entendemos de que, por lo menos yo y mis colegas, ¿cierto?, nos desempeñamos en escuelas públicas donde los porcentajes de vulnerabilidad de nuestros estudiantes es alto, nos desempeñamos con una población de estudiantes de un nivel socioeconómico bajo, la mayoría. Entonces, nosotros somos agentes de cambio. No, el ser profesor para mí, donde yo me desempeño hoy en día, es ser un agente de cambio y que lo que busco es impactar en el desarrollo de la vida de mis estudiantes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mi trabajo, ¿cierto?, está ligado a que yo logre desarrollar competencias, potenciar habilidades de los estudiantes para que algún día ellos logren ser profesionales, ¿cierto?, y romper el círculo de la pobreza. Creo que la principal motivación que yo puedo tener como profesor es esa. ¡Qué bonito! ¿Qué cambios considera usted urgentes para cambiar la educación en Chile? Yo creo que visibilizo dos cambios fundamentales. El primero, creo que está en las universidades. Yo creo que las mallas curriculares de las universidades son un poco débiles con lo que es la realidad de la escuela.
Hemos querido, o por lo menos la legislación ha trabajado en ello, pero no se ha mejorado al 100%. ¿Ya? Yo creo que hay un trabajo importante que realizar en las mallas curriculares, en los programas de pedagogía. Sería eso por un lado, y creo que el otro gran cambio que debe existir es el método cómo se financia. Hoy en día las escuelas se financian a través de la subvención por asistencia. Una debilidad que tiene el sistema y que no nos permite poder desarrollarnos de la mejor forma los colegios. Me explico. Hoy en día a las escuelas se les paga por la asistencia. O sea, si un niño va a clases, se le paga, independiente que esté matriculado o no. Eso ha traído muchos problemas, sobre todo en la educación pública, que el día de hoy está quedando sin estudiantes, porque la mayoría ha emigrado, ¿cierto?, a las escuelas particulares subvencionadas. Hay varios problemitas ahí en cuanto o que se refiere a que los niños se hayan ido de las escuelas públicas, y eso viene a perjudicar un poquito el trabajo que se hace en las escuelas. ¿Por qué? Porque se paga por asistencia. Es un tema muy importante que el poder legislativo, en este caso el Estado, tiene que preocuparse y tomar carta en el asunto. ¿Cuál fue su evaluación final en su carrera de pedagogía? Mi evaluación final se refiere primero que nada a un promedio de los ramos que yo tuve en la malla curricular, que rinde cierto, está en base a una cierta cantidad de horas que uno debe realizar para poder obtener el título de profesor. Y en la asignatura tuve un promedio de 5.8, si no me equivoco, en cuanto al tema de los ramos. La tesis, que es aparte, ¿cierto?, donde uno defiende una investigación, una tesis, ahí obtuve una nota de un 6.5. Esas fueron las evaluaciones con las que yo egresé de la Universidad de Concepción. ¿Qué mensaje le daría usted a un joven que quisiera estudiar pedagogía? Uy, qué buena pregunta esa. Antiguamente, ¿cierto?, estudiar pedagogía siempre se nos dijo que los sueldos eran malos, un trabajo muy, muy tedioso, que ocupaba mucho tiempo y era mal remunerado. Nos desanimaba un poco a estudiar pedagogía. Nosotros como jóvenes idealistas, que tenemos una conciencia social y que queremos aportar a la sociedad, de igual manera estudiamos pedagogía. Hoy en día creo que los tiempos han cambiado, las condiciones han cambiado también. Desde el 2016, que se promulgó una ley de carrera docente, fue una ley, ¿cierto?, que crea la carrera docente. O sea, los profesores por primera vez en Chile tienen una carrera profesional. Antiguamente no se veía como una carrera profesional. Mejoraron las condiciones de los profesores, mejoraron los sueldos, ¿cierto?, y varios otros factores. Creo que hoy en día el mensaje que yo le podría dar a joven que quiera estudiar pedagogía es que lo haga. O sea, si él siente en su corazón que le gusta la carrera, que tuvo el ejemplo de sus profesores, porque muchos de nosotros que estudiamos pedagogía es porque en algún momento un profesor nos marcó. Ya estoy hablando de toda nuestra trayectoria educativa, hubo un profesor que nos marcó en un momento y por eso nos llamó la atención ser profesor. Creo que ese sería el mensaje, que sigamos nuestros ideales. Si todos tuviéramos la conciencia de querer mejorar un poquito la sociedad, sería un mundo mejor. Bueno, le agradezco mucho de ser parte de esta entrevista, que podemos concluir entonces de que la pedagogía es más que entregar conocimientos, también es parte de formar una vida. Así que muchas gracias por estar presente, nos estamos viendo.